Hola, muy buenos pistacheros, bienvenido a Pistacho Manía, el canal para todos aquellos amantes y furiosos del cultivo del pistacho. Yo soy Francisco Macho y os traigo un vídeo que no os podéis perder. Hoy es 29 de marzo y las plantas de pistacho, en este caso estamos en una variedad Azda, no han brotado aún. Bien, en este momento es súper importante mantener a raya a aquellos elementos que nos pueden dar una serie de problemas, sobre todo de tipo fúngico y de insectos, y que debemos de controlar. Compañeros, en el pistachero, por desgracia, como no ocurre en otro cultivo, la cantidad de materias activas para poder hacer frente ante cualquier incidencia de hongo, pues sobre todo los más problemáticos que tenemos es Sectoria, Alternaria y Botriofera. Entonces tenemos que empezar de una forma preventiva. Tenemos muy limitado el uso de insecticidas y sobre todo el uso de fungicidas. Por lo tanto, la prevención, y más si estamos en ecológico, es la única herramienta que tenemos. Bueno, vamos a ver por qué la prevención es súper importante. Bueno, pues es súper importante prevenir la planta con fungicidas en esta fecha, porque todos los elementos, o si el año pasado tuvimos incidencia de enfermedad, todas las esporas de los hongos que han pasado el invierno la han pasado bien en restos de poda, en hojas, en huecos o grietas o heridas que hay en las ramas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el momento que haya condiciones favorables, sobre todo de humedad y de temperatura, pues esos hongos van a germinar y por lo tanto van a infectar nuestras plantas. ¿Cuál es una de las formas más simples que tenemos para al menos mantener inicialmente a raya a estos patógenos? Con el cobre. Por lo tanto, hoy vamos a ver qué tipo de cobre existen en el mercado. Es una de las cuestiones que tenemos que saber, que existen diferentes formulados y cada formulado tiene diferente acción, diferente persistencia a la lluvia, diferente. El modo de acción no, porque casi todos los cobres funcionan como elementos tóxicos por acumulación, pero la cantidad o la efectividad del producto, o mejor dicho, la capacidad que tiene de control no es la misma uno que otro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a intentar en este vídeo pues ver cada uno de esos detalles, de esos formulados, y que, bueno, podamos elegir y siempre a la hora de ir a comprar saber lo que vamos a comprar y lo que necesitamos sobre todo. Bueno, supongo, amigo, que estáis suscritos al canal. ¿No? Bueno, pues venga, esperamos un par de segundillos. Tin, tin. ¿Ya? ¿Estáis suscritos? ¿Le habéis dado a like? ¿Sí? Venga, pues continuamos. Bueno, pistacheros, este no es un espacio publicitario y los productos que vamos a ver a continuación, que os voy a mostrar una serie de formulados, de tipo de envase, que normalmente solemos tener en las tiendas de la cooperativa nuestra, de la cooperativa de los remedios Picasa de Olvera, ¿vale? Normalmente somos los que utilizamos, por lo tanto no es un espacio publicitario, ¿vale? Cualquier marca, estas son las que tenemos y las que os voy a presentar, pero valdría cualquier otro tipo, ¿de acuerdo? Quiero que quede muy claro. Bueno, cuando me acerco a la tienda, lo primero que pregunto, y es lo que siempre escuchamos, es: dame cobre. Vale, yo creo que tenemos que empezar a cambiar un poco la forma de pedir o de adquirir este determinado producto sabiendo lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos diferentes formulados, diferentes envases, y cada uno tiene una determinada... Es cobre, todos son cobre, pero dependiendo de su formulación, cada uno tiene una incidencia o una agresividad o una mayor toxicidad sobre los elementos, ¿de acuerdo?, que otros. Por lo tanto, y también de persistencia al agua, como he comentado anteriormente. Vamos a ir viendo los diferentes grupos de cada uno de ellos para que tengamos claro qué es lo que necesitamos. Bien, forma de actuación del cobre. Todos los cobres que vemos en estos envases que os he puesto aquí, bueno, todos los cobres, su funcionamiento, su mecanismo es de la siguiente forma. Lo que hace es liberar los iones cobre para que estos iones cobre se adhieran a las esporas, y por acumulación de este ion cobre dentro de las esporas provoca toxicidad, matando lo que es la planta a la espora, y por lo tanto la espora no germina y no entra dentro de la planta. Todos funcionan de la misma forma, ¿de acuerdo? Bueno, os presento cada uno de los grupos.
Aquí en este primer plano pues tenemos el cardo bordelés. Es uno de los cobres más antiguos, que es el sulfato cuprocálcico, tiene un 20% de cobre. Es el producto que utilizo yo normalmente para justo después de la poda. Es un producto que tiene una capacidad iónica relativamente no muy alta, ¿vale? Media baja, pero su persistencia en la planta ante sobre todo lluvia es muy alta, es la más alta dentro de toda la gama de los cobres. Por lo tanto, para después de del periodo de la poda, y como todavía le queda un periodo bastante largo hasta que llegue a lo que es la brotación, pues me gusta utilizar este producto. Además lleva calcio que, bueno, aunque no sea un cicatrizante puro, pero cierto efecto desinfectante y además también cicatrizante, pues también me genera entre los elementos del corte. Bien, el siguiente que vamos a ver, que en este caso es el famoso cobre rojo. ¿Qué es el cobre rojo? Óxido cuproso, ¿vale? Normalmente suele tener una proporción, aunque hay diferentes formulados, a un 70, un 75% de cobre. Bien, este es el cobre, digamos, con mayor capacidad de ionización, es decir, que libera una gran cantidad de iones y por lo tanto es el que mayor toxicidad produce. Presenta una elevada toxicidad, pero además presenta una elevada persistencia en la planta. Por lo tanto, elevada toxicidad y elevada persistencia, pues todos diríamos, alá, pues este es el cobre que necesitamos normalmente y siempre, y con ello nos curamos de salud. Tiene un problema, ¿de acuerdo? Con elevadas temperaturas, ese poder de alta ionización va a provocar que entre dentro de la planta y por lo tanto va a provocar toxicidad dentro de la planta. ¿Qué quiere decir? Que el cobre es un cobre que se utiliza para invierno, con el estado de la planta en parada vegetativa, sea de cualquier otro tipo de cultivo, y sobre todo que las temperaturas no sean elevadas. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente grupo, súper conocido prácticamente, es el que utilizamos o que se utiliza en la mayoría de los casos, que es el oxicloruro de cobre. Bien, el oxicloruro de cobre tiene un poder de ionización muchísimo menor que el óxido cuproso, ¿vale? Pero tiene la ventaja en este caso de que debido a su alta concentración tiene un poder de toxicidad bastante elevado, pero no es tóxico ante elevadas temperaturas, ¿vale? Hablamos de elevadas temperaturas 24, 25 grados. No tiene una persistencia ante la lluvia demasiado alta, pero su elevada concentración pues permite un buen control de los hongos. El siguiente grupo que vamos a ver dentro de los grupos de cobre tradicionales, pues sería el hidróxido de cobre. Bien, como veis, pues he puesto una imagen porque ya producción no me daba para más y no teníamos hidróxido de cobre en la tienda. Pero bueno, es otro de los elementos bastante utilizados, ¿de acuerdo? ¿Qué ventaja tiene el hidróxido de cobre? Bueno, pues que su poder de ionización es mucho más alto y tiene un poco de más persistencia que el oxicloruro de cobre, que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, tiene más persistencia y su poder de ionización, por lo tanto, de frenar o digamos su grado de toxicidad a las esporas es más alto que el del oxicloruro de cobre. ¿De acuerdo? Bien, estos serían los 4 elementos o los 4 grupos tradicionales, ¿vale? Vuelvo a recordar: cardo bordelés, óxido cuproso, oxicloruro de cobre e hidróxido de cobre. No preocuparos que cuando termine al final del vídeo voy a poner un resumen de lo que estamos hablando en una tablita para que lo tengamos todo y le podamos hacer una captura de pantalla para que no tengamos ningún tipo de problema. Bien, una vez que hemos visto los cobres tradicionales, os presento un poco los cobres de nueva generación, hacia donde va encaminado un poco la aplicación del cobre. Ten en cuenta que el cobre es un elemento, es un metal pesado, por lo tanto su aplicación está limitada. En este caso de cobre solamente podemos utilizar, o lo máximo que podemos utilizar son 4 kilos de cobre por hectárea y año, ¿de acuerdo? Eso ya veremos un ejemplo. Sería interesante ver un ejemplo de saber qué cantidad de cobre estoy aplicando, porque eso en la etiqueta, ¿vale? Por detrás, en las recomendaciones y en las dosis y demás, pero vamos a hacer un caso práctico para que veáis esa cantidad de cobre que podemos utilizar y la que estamos utilizando con las aplicaciones. Bueno, no me enrollo.
nueva generación se llama gluconato de cobre o cobre complejado con ácido glucónico. Bien, este cobre, ¿qué particularidades tiene? La primera, que tiene entre un 4 y un 6% de cobre en comparación con los cobres tradicionales que estaban todos por encima del 20%. Recordad que el Cardo Bordel es el que menor porcentaje tiene, con un 20%, los demás un 75% de cobre. Por lo tanto, primera diferencia, su concentración entre un 4 y un 6% de cobre. Bien, segunda diferencia es que el cobre, al estar complejado con ácido glucónico, no se queda en superficie, sino que penetra dentro de la hoja. No es que sea sistémico, ¿vale? Pero sí penetra, tiene cierta acción penetrante dentro de la hoja, por lo tanto su acción frente al lavado es muchísimo mayor que todos los demás, ya que este cobre se encuentra dentro de la hoja y actúa a nivel de justo por debajo la primera capa de la hoja. Por lo tanto, persistencia frente al lavado es la que mayor tiene y el efecto sobre las temperaturas no tiene absolutamente ninguno y actúa con la entrada, su mecanismo de acción es distinto en este caso con los cobres tradicionales. Mientras que el cobre tradicional emitía el ion de cobre en las esporas, aquí la espora puede penetrar un poco dentro de lo que es la planta, pero en contacto con el cobre se va a provocar o va a originar esa toxicidad y por lo tanto la muerte del hongo. Bien. No lo he dicho anteriormente, pero todos los cobres convencionales, como son este grupo, están permitidos en agricultura ecológica, ¿de acuerdo? En este caso, en los cobres de nueva generación, donde el cobre se encuentra complejado, cuando el complejo es ácido glucónico, no está permitido en agricultura ecológica. Si el recubrimiento, mejor dicho, si el complejo que lleva es el ácido heptaglucónico, sí está permitido en agricultura ecológica. Por lo tanto, en agricultura ecológica tenemos la posibilidad de utilizar un cobre que penetra dentro de la planta, ¿de acuerdo? En este caso, pues tenemos este producto, ¿de acuerdo? Que es un cobre, como veis aquí, tiene un 5% de cobre soluble en agua, ¿de acuerdo? Y está recomendado y está autorizado, certificado por, en este caso por Ecocert, bueno, para agricultura ecológica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque su medio complejante es el ácido heptaglucónico, ¿vale? En este caso, pues tenemos un cobre, que en este caso, pues tiene el cobre, en este caso del Tricú, es un 5,8%, pero como podéis ver, cobre complejado con AG, ácido glucónico. Por lo tanto, el ácido glucónico no está permitido en agricultura ecológica y por lo tanto este sería un cobre complejado para uso en convencional, ¿vale? Bueno, espero que haya sido interesante y como culmen de todo esto vamos a ver cuáles son esos resúmenes que os he comentado antes que os iba a poner para tenerlo más claro. Incluso le podéis hacer captura de pantalla y tenerlo en vuestro móvil. Voy a aprovechar y voy a hacer también un ejemplo para que veáis cómo saber la cantidad de cobre que estoy aplicando en mi cultivo según las dosis permitidas de cada uno de estos productos con un ejemplo práctico. Y daremos una pincelada de qué podemos acompañar para el cobre para tener una mayor protección y prevención, en este caso contra insectos. Así que seguimos.